Good evening, good morning everyone, and welcome to the webinar, Strategies to Simplify the Diagnosis and the Access to a Curative Treatment for Hepatitis C in 2022. I'm going to introduce myself. My name is Teresa Casanovas. I am a pathologist, and currently I am the president of ASCAT, Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos. Our objective is empowering patients and community health teams to get an increased number of patients with hepatitis C diagnosed and treated. We are people representing patients, associations, and hepatologists from Cyprus, Romania, Colombia, Uruguay, and Spain. Today, we have an expert in the field of hepatitis. He is Professor Francisco Rodríguez Frias, who works in Hospital Vall d'Hebron in Barcelona. Our presentation will be an interview addressing high-priority questions and proposals for the simplification of the diagnosis, the treatment, and the follow-up of hepatitis C. We need urgent interventions to improve hepatitis C care, and ASCAT has organized this conference, which is included as an event to commemorate World Hepatitis Day 2022. We have here patients associations from Cyprus and Romania that belong to ELPA, European Liver Patients Association, as well as ASCAT, and also the Fundación Antisida de Lleida in Spain. Sorry, they had to attend an emergency and they can't join us today, perhaps after. Además, contamos con la Asociación de Pacientes de Hepatitis C de Uruguay y la Asociación Colombiana de Hepatología, que reúne los médicos hepatólogos colombianos. We are also joined by the Hepatitis C Patients Association from Uruguay and the Colombian Association of Hepatology. Voy a presentar en español y en inglés. Las personas aquí presentes compartimos los mismos objetivos de miles de personas para conseguir eliminar la hepatitis en 2030. We all share the same objectives, as thousands of people have to be able to eliminate hepatitis by 2030. Antes de iniciar la agenda de hoy, quería presentar al profesor Francisco Rodríguez Frias. Before starting today's agenda, I'd like to introduce Profesor Francisco Rodríguez Frias. Es jefe de sección de las áreas especiales de bioquímica clínica y responsable de la unidad de patología hepática de los servicios de bioquímica y microbiología del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. En su laboratorio se controla toda la población de la ciudad de Barcelona con cobertura sanitaria pública, casi 1,5 millones de personas. Además, cabe decir que siempre ha colaborado con ASCAT en proyectos dirigidos a los pacientes. He is head of section and he is responsible for the unit of hepatic pathology in the biochemistry and microbiology area at the Vall d'Hebron University Hospital in Barcelona. In his laboratory, the entire population of the city of Barcelona with public coverage is controlled, almost 1.5 million of people. I'd like to mention that he has always cooperated with ASCAT as for projects that are aimed at patients. Esta reunión está dividida en dos partes. La primera en inglés, por deferencia a nuestros colegas de Chipre y Rumanía, y la segunda en español. This meeting is divided into parts. The first one will be in English, in deference to our colleagues in Cyprus and Romania, and the second part will be in Spanish. We'd like to start thanking Dr. Rodríguez for accepting our invitation to this meeting. My first question to Dr. Rodríguez Frias is
A single blood extraction allows for the diagnosis of hepatitis C. What results can we obtain for the diagnosis of hepatitis C in a single blood extraction? Advantages for both in the healthcare system and for patients, and possible difficulties in informing patients in relation to the beginning of the antiviral treatment. The typical technical problems after 2.5 years fighting with these technologies. Very interesting for communicate with the people, very complex for an old brain like me. No, okay, I was thinking to Teresa for trusting me for this interview, and thank you for your commitments with patients affected by liver disease. A commitment that I have shared for more than 30 years in relation to the question of what results can we obtain for the diagnosis of hepatitis C in a single blood extraction. In fact, we can obtain precisely that, the definitive diagnosis. We can detect the possible presence of specific antibodies against hepatitis C virus, which indicate that you have been in contact with the virus. However, to be able to diagnose that the virus is really replicating, the presence of its RNA must be determined, what we call normally the viral load. This determination, viral load, can be done from the same blood extraction. If this viral load is detectable, chronic hepatitis is diagnosed in a single blood extraction. Very, very important, without requiring the patient to come back for more blood to be extracted, as it happens with the usual methods. Doctors can then be informed about the diagnosis so that treatment can start straight away. By this simple action, known as viral RNA reflex testing, the diagnostic process happens much faster. It also avoids missing the determination of RNA and thus the definitive diagnosis. Many circumstances can lead to the RNA detection being missed, such as doctor not requesting a new analysis once it is known that the patient has antibodies against hepatitis C virus, or even that the patient skips this new appointment. Regarding the challenges, it is paramount that the sample used for viral load remains safely handled to avoid incorrect results. In our case, here in my lab, we use samples obtained for blood cell count, the mathematically typical determination, which is performed on the same extraction but kept in a separate blood container, not different tubes. This procedure is not only much more comfortable for patients who only have blood-drawn ones, but also has greatly increased diagnosis level. According to our own experience, for instance, before applying these systems, almost 30% of primary care patients with hepatitis C virus antibodies were not tested for viral load. 30%, 1 in 30. These were not definitively diagnosed and could not access to the treatment. This was even more pronounced in patients from drug addiction care centers, with over 80% not completely diagnosed. 80 is an incredible number. After applying the sample procedure, detecting antibody and viral load from the same blood drawn, fewer than 5% of patients with antibodies against hepatitis C virus lack a definitive diagnosis. Regarding your last comment of possible difficulties in informing patients in relation to the beginning of the antiviral treatment, once the diagnosis has been established to detectable hepatitis C virus viral load, in my opinion, patients should be immediately notified and offered the treatment, clearly informing them about the treatment characteristics, duration, probability of success, etc. In the case of patients with difficulty for attending in-person appointments, all this information can simply be provided through doctors' telephone calls, letters, secure text messages, and similar means. This is my opinion. My second question is about the importance of the FIB-4 score as a non-invasive method to evaluate the stage of fibrosis. For several years, you have added it to the result of blood analysis. Do you think more information would be needed to implement this method? Could you tell us about its reliability? What information does it bring? The importance of this method. Okay, yes, interesting question. Without knowing the
a patient with chronic hepatitis due to hepatitis C virus suffers from liver fibrosis is not required to initiate treatment, it is important to decide which specific treatment strategy to follow, including its duration and combination of drugs, or even to estimate the probability of success of treatment. To that end, for this purpose, invasive and relatively aggressive methods, such as liver biopsy, can be employed. However, non-invasive approaches also exist, including the very well-known elastography, FibroScan, is known, a highly effective technology as simple as an ultrasound test, but unfortunately not universally available. And even when it is available, it can lead to significant waiting times and further patients' travels. A good alternative, recommended even by the World Health Organization and by medical organizations such as the American Association for the Study of Liver Disease or the European Association for Liver Disease, is the assessment of particular serum index. The most suitable among them, in my opinion, is the FIT4E score. This index is calculated using 4 easily accessible parameters: the value of 2 transaminases, ALT and AST, the level of platelets, and the age of the patients. All these parameters are already included in the original analysis that determines whether the patient has antibodies against hepatitis C virus. A value smaller than 1.3 for this index rule out the presence of fibrosis with a predictive value almost 90%, whereas a value greater than 3.25 also has a predictive value of almost 90% for the presence of advanced fibrosis. Simple numbers. Intermediate values lack a clear meaning and requires further testing. We include this calculation, as you have commented, in our analysis and reports if the doctor requests it, but it can also be easily performed through calculator freely available online. I truly believe that the usefulness of interpretation of this index should be more widely known, given the data that support its reliability and the simplification of the diagnosis process that it facilitates, allowing more patients and their doctors to make better informed decisions. Thank you. Now, why to prevent the need for HCV genotyping currently? Okay, yes. It's interesting question again. The availability of extremely effective and pan-genotypic treatments allows them to be applied to all known hepatitis C virus genotypes with great effectiveness in all of them. Determining viral genotype, which until recently was required to start treatment, is thus not strictly necessary. Patients should be treated even if their hepatitis C virus genotype remains unknown. The term pangenotypic, however, only indicates that these treatments are somewhat effective for all known genotypes, but not that they are equally effective for all. When complex situations are suspected, such as comorbidities or advanced fibrosis, the genotype information becomes particularly relevant. Doctors treating infected patients should, in my opinion, account for virus genotypes in their assessments. Similar to the other parameters that I have mentioned before, laboratories should easily be able to do in from the same original blood extraction using the same strategy that previously I indicated for viral load reflex testing. Thank you. And in relation to post-treatment HCV cure, this is a question for which we receive some inquiries at SCAT. We can certify that a patient with undetectable HCV RNA 12 weeks after having finished direct antiviral treatment is definitively cured? Yes. An hepatologist would be better suited for answer this question. I just work in a laboratory. Nevertheless, it is more than assumed that an undetectable viral load results obtained with the appropriate method, with a sensitivity of less than 10 international units per milliliter, can ensure that the infection itself is cured. Liver injury or liver disease, on the other hand, might remain uncured. Acute infection indicates that the end of viral replication and hence of what causes liver injury to progress. With an undetectable viral load, the infection is cured, but nothing prevents patients from becoming infected again if they come into contact with the virus again.
This often happens with risk populations, for instance, such as injecting drug users. Therefore, we must continue to monitor this type of patients even when they show sustained virological response with undetectable viral load after these 12 weeks of treatment. For the general population, however, under those same circumstances, it is no longer necessary to continue monitoring unless the doctor suspects further exposure to infection. Thank you. This is the end of the English part. And thank you, Doctor, very clear. And only say that we will send, if you need, the text in English, perhaps could be useful for your associations. Bueno, ahora seguimos con la segunda parte en español. La pregunta primera, la misma, es: una sola extracción de sangre nos permite el diagnóstico de la hepatitis C. ¿Y qué resultados podemos obtener para el diagnóstico de la hepatitis C con una sola extracción de sangre? Las ventajas que representan tanto para el sistema sanitario como para el propio paciente, y posibles dificultades de cara a informar al paciente y el inicio del tratamiento antiviral. De acuerdo. Bueno, Teresa, vuelvo a darte las gracias, esta vez en nuestro idioma, doctora Casanovas. Pues podemos obtener precisamente esto, o sea, el diagnóstico definitivo. Podemos detectar la posible presencia de anticuerpos específicos frente al virus de la hepatitis C que indican que se ha estado en contacto con el virus, pero para poder diagnosticar que en ese momento el virus se está replicando, se debe determinar la presencia del ARN, o sea, el genoma, lo que llamamos la carga viral. ¿Qué se puede hacer en la misma extracción de sangre? Si esta carga viral es detectable, entonces se diagnostica la hepatitis crónica C. De esta forma, en una sola extracción sanguínea, sin que el paciente tenga que volver para que se le extraiga una nueva muestra, como ocurre en el método habitual, se puede obtener ese diagnóstico. Se informa al médico para que éste decida iniciar el tratamiento. De esta manera, el proceso de diagnóstico es mucho más rápido y se evita que por algún motivo, como que el propio médico no efectúe la solicitud de un nuevo análisis, una vez que sabe que el paciente tiene anticuerpos frente al virus, o incluso que el propio enfermo no acuda a la nueva cita por diferentes razones, porque tiene una fiesta en el trabajo, porque tiene alguna diferente dificultad de movilidad, etc. Es importante que la muestra que se utiliza para la carga viral sea segura, que no esté manipulada para evitar resultados incorrectos. En nuestro caso, por ejemplo, para esto utilizamos la muestra que se le extrae al paciente para estudio de hemograma, la de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. En este caso, pues repito que es la misma extracción, pero no el mismo tubo de sangre, pero se obtiene en la misma extracción del paciente. Otra alternativa que me gustaría comentar aquí, que no lo he dicho en el caso anterior, es que si no se puede obtener muestras por sangre convencionales, o sea, los tubos de sangre obtenidos por flebotomía, por venopunción, se puede utilizar muestras de sangre obtenidas por punción en el dedo, que se fijan en unas tarjetas de papel especiales, como manchas de sangre seca. Esto es muy útil en poblaciones que tienen poco acceso a los hospitales, poblaciones rurales o incluso poblaciones de riesgo, como los consumidores de drogas, que acuden a centros en los que no siempre hay personal de enfermería para llevar a cabo la flebotomía. Estas muestras son muy estables y se pueden guardar a temperatura ambiente durante días para enviarlas a un laboratorio central que las procese. En ese laboratorio se utiliza una de las manchas para determinar los anticuerpos y si estos son positivos se utiliza una segunda mancha para determinar la carga viral. De esta forma también se puede obtener el diagnóstico completo de una sola extracción, en este caso con sangre capilar en el dedo. De todas formas, además de ser mucho más cómodo para el paciente esta estrategia, al que únicamente se le hace una sola extracción de sangre, este procedimiento se ha aumentado mucho el grado de diagnóstico, como ejemplo en nuestra experiencia particular, en el que observamos que casi un 30% de pacientes de atención primaria con los métodos diagnósticos habituales que tenían anticuerpos positivos, pues no se les había pedido, no se les había hecho toda una carga viral. Por lo tanto, no estaban diagnosticados de forma definitiva y por lo tanto no podían acceder al tratamiento. Esta situación aún era más terrible en los pacientes de centros de atención a usuarios de drogas por vía parenteral, que saben ustedes que están una alta prevalencia de la infección. En ellos, más del 80% de estos pacientes no estaban diagnosticados de forma completa, no tenían la carga viral solicitada. Después de aplicar este sencillo procedimiento de hacer el anticuerpo y la carga viral en la misma extracción sanguínea, menos del 5% de los pacientes con anticuerpos frente al virus quedan pendientes de este diagnóstico definitivo.
En cuanto al último comentario sobre posibles dificultades para informar a los pacientes en relación al inicio del tratamiento antiviral, una vez establecido el diagnóstico mediante la carga viral detectable, en mi opinión, se debe avisar inmediatamente a los pacientes y ofrecerles el tratamiento, informándoles claramente sobre las características de dicho tratamiento, su duración, la probabilidad de éxito, etc. En el caso de pacientes con dificultades para acceder a las citas presenciales, es muy importante, toda esta información puede facilitarse simplemente por una llamada telefónica del médico, por cartas, por mensajes de texto seguros o medios similares. Ahora vamos un poco sobre el método de la puntuación FIB4 como método no invasivo para la evaluación del estadio de la fibrosis. Ustedes lo añaden hace tiempo el resultado de la analítica y cree que se precisa más información sobre este método y sobre todo para los pacientes, porque esto les da una información muy valiosa e incluso lo pueden calcular ellos mismos a través de Internet, que es gratis. Y si esto podría aumentar el grado de adherencia al tratamiento y a los controles y qué grado de fiabilidad y en su experiencia aporta este método. Vale, de acuerdo. Bueno, de hecho, conocer la presencia de la fibrosis hepática en un paciente con hepatitis crónica por virus D no es un requerimiento para establecer el tratamiento. Sin embargo, este dato es importante para decidir la estrategia del tratamiento. Esto los hepatólogos lo saben perfectamente. El tiempo de aplicación, 8-12 semanas, la inclusión de algún componente adicional, ribavirina, o incluso estimar el grado de respuesta que se puede obtener en este caso, ¿no? Para ello, se puede emplear métodos invasivos, más o menos agresivos, yo creo que bastante, como la biopsia hepática, o bien técnicas indirectas, como es la elastografía, que es tan simple como una ecografía, y tiene una gran efectividad, pero no es fácil el acceso. No hay sistemas de elastografía en todos lados. Esta técnica no está disponible universalmente. Incluso estando disponible, puede representar un tiempo de espera pues, demasiado importante, con más desplazamientos del enfermo, que ya es suficientemente complicado. Una buena alternativa, y esto está recomendado por la OMS y por las organizaciones médicas internacionales, como la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas o la Sociedad Europea para el Estudio del Hígado, es la valoración de ciertos índices séricos como alternativa. Entre ellos, el más adecuado, al menos en mi opinión, es la llamada puntuación FIB4. FIB4, fibrosis con 4 parámetros. Este índice se calcula mediante 4 parámetros fácilmente accesibles. De hecho, siempre los tenemos, como son las dos transaminasas, ALT y AST, el nivel de plaquetas y la edad del paciente. Estos datos se pueden tener en cualquier analítica del paciente, como la propia analítica en la que se ha hecho para analizar si el paciente tenía anticuerpos frente al virus D. Como he dicho en la respuesta anterior, que lo he dicho antes, ¿no? Un valor inferior a 1,3 de este índice, que como tú mismo has dicho, se puede calcular incluso gratis por internet, porque hay calculadoras. Cuando es inferior a 1,3, este índice descarta la presencia de fibrosis con un valor predictivo de casi un 90%, lo cual es muy interesante. Mientras que un valor superior a 3,25 tiene un valor predictivo de casi un 90% de la presencia de fibrosis importante. El problema es que los valores intermedios pues, no tienen tanta significación, pero al menos tenemos una gran probabilidad de descartar o confirmar un grado de fibrosis importante. Nosotros sí que incluimos esto en las analíticas normales. El médico puede pedirlo, incluso a veces lo hacemos por defecto en según qué unidades, pero realmente lo puede estimar cualquiera porque hay unas calculadoras gratuitas que el paciente o el médico, si no tiene acceso a un laboratorio y se lo calcula, pues lo puede incluir y conocer este numerito. Yo creo que es muy importante divulgar esta información para que se le obtenga una mayor utilidad y entender más el significado de este índice, al menos dando el dato que he dicho aquí, que indica su fiabilidad y aporta de nuevo una simplificación del proceso diagnóstico, porque puedes disponer en la misma analítica de la confirmación de tu hepatitis y además el grado de fibrosis estimado que puedes tener, con lo cual es una información muy interesante. Hay que permitir que más pacientes y sus médicos tengan esta información para que te tomen las decisiones lo más correctamente posible. Gracias. Ahora, en relación a la curación del virus C post-tratamiento, porque esto es una pregunta por la que recibimos algunas consultas en ASCAT. ¿Podemos certificar que con el RNA del virus C indetectable
después de 12 semanas de haber acabado el tratamiento con los antivirales de acción directa, el paciente está curado? Interesante pregunta. Esto me corresponde más a mis colegas hepatólogos que no a mí. Yo soy una persona de Bueno, laboratorio. No obstante, creo honradamente que está más que asumido que un resultado de la carga viral indetectable obtenido con los métodos que utilizamos de alta sensibilidad que detectan a partir de 10 unidades intervencionales por mililitro, que es muy poquita carga viral, se puede asegurar que la infección como tal, la infección está curada. Lo que no estará curado sería la lesión hepática, o sea, la enfermedad en sí hepática. La curación, no obstante, la curación de la infección indica el cese de la replicación viral y, por lo tanto, el cese de la causa de progresión de la lesión hepática. O sea, ahí ya no avanzará más por ese motivo, ¿no? Con una carga viral indetectable, la infección está curada, pero nada impide que el enfermo se vuelva a infectar si vuelve a estar en contacto con el virus. Esto como sucede con las poblaciones de riesgo, como son los consumidores de drogas por vía parenteral. A este tipo de enfermos los debemos seguir monitorizando a pesar de que hayan tenido una respuesta virológica sostenida con carga viral indetectable a las 12 semanas de tratamiento. No obstante, en la población general, en las mismas circunstancias, considero que ya no es necesario que siga monitorizándose, salvo que el médico lo considere porque tiene alguna idea o sospecha de una posible exposición a la infección. bueno, muy bien. Muchas gracias. Eh, Gracias a todos. Ahora ya nos toca un poco el cierre. Estamos acabando. We are finishing. Thank you everyone for your participation, and especially Dr. Francisco Rodríguez for your contribution and your explanation and your experience. No, no. And como tenemos tiempo, a mí me parece que podríamos Yo, abrir algún turno. I have an additional comment in Spanish for all the people here. First of all, my collaboration is absolutely very low, very short. We must collaborate all as much as possible. En castellano les puedo comentar, de nuevo te quiero dar las gracias, Teresa, y creo sinceramente que este tipo de actos deben extenderse mucho. Y me gustaría añadir que estos procedimientos que hemos hablado de hepatitis C, pues se puede aplicar para cualquier hepatitis, no solamente la hepatitis C. Hemos de recordar que las hepatitis afectan a cientos de millones de personas. La hepatitis C ha sido maravilloso que tengamos una solución en un tiempo récord para convertirla en un fenómeno, en un problema menor, siempre que se hagan las cosas bien, pero hay otros más de 300 millones de personas infectadas por hepatitis. O sea que siguen estando ahí y creo que es importante que se sigan estos mismos sistemas. Por ejemplo, actualmente esta misma estrategia que he aplicado, que he comentado, estamos aplicando para otra hepatitis, la más extraña, la hepatitis delta. Pero eso de que esté extraña, saben todos aquí que esta hepatitis está causada por un virus que requiere la presencia además de la hepatitis B. Y da lugar a la infección más severa que existe en hepatitis virales. Las estimaciones recientes nos hablan de que esta hepatitis no es tan extraña o no es tan poco frecuente. Se está hablando ya de quizás más de 50 millones de personas en el mundo que pueden estar afectadas de esta hepatitis tan tremendamente severa. Hasta hace muy poco no disponíamos de ninguna estrategia terapéutica adecuada, más que el interferón, que siempre sabemos todos que es muy agresivo y la verdad es que no resolvía prácticamente nada porque los pacientes que bajaba inmediatamente reactivaban. Una estrategia que de hecho la ha desarrollado, bueno, la ha patentado, la ha desarrollado la empresa farmacéutica Gilead y que se presenta como una terapia prometedora. Esto hace estimular, diagnosticar al paciente para poder incorporarlos al tratamiento y se puede hacer exactamente igual que hemos hecho con la hepatitis C. Nosotros tenemos la misma muestra de sangre, la misma extracción, se hace el antígeno de superficie, HBsAg, y si es positivo, podemos hacer anticuerpos frente a este virus, anti-C, en la misma muestra de serología, y si salen positivos, se elige otro tubo, como el que hemos hecho antes, para hacer la carga viral de la hepatitis delta. De esta forma sabemos si esta persona está infectada y por lo tanto la incorporaremos a estos nuevos tratamientos que además no tienen efectos secundarios, por lo cual creo que hemos de hacer todo lo posible y creo que lo estamos haciendo. Este ejemplo de ahora, esto que veo aquí es un ejemplo que muchas personas, a muchos kilómetros de distancia, con diferentes horarios y diferentes temperaturas, estamos todos con la misma idea. Yo me repito esto, o sea, gracias por invitarme y estaré siempre disponible para cualquier colaboración, ya lo sabes. Thank you, Dr. Francisco Rodríguez.
uh, is a comment very important about patients with hepatitis delta. This meeting today perhaps opens the possibility in the future to prepare a similar meeting to inform about the possibilities to diagnose this type of hepatitis, because today patients with delta hepatitis have a lot of barriers, not only to receive treatment, even for the diagnosis, because sometimes it's difficult, and some patients with hepatitis B, they don't know that they have also hepatitis delta. Exactly. So perhaps in the future and now we are fighting for these patients in different fronts. So Absolutely. I think we have 5 minutes. If you have some question or comments or ideas for a possible meeting about hepatitis, because we have to detect, treat, and prevent, and very important to inform patients, because this is our way to collaborate and to work side by side with patients. Yes. Marinela. Yeah. Okay. Hello. Okay. Thank you for the invitation. Just a short comment. Very good presentation. It is also in Romania some discussion about FIP4, to use it or don't use it for fibrosis, not just in hepatitis C, but also in hepatitis B and Delta. Some doctors think it's okay, others think must to be verified with FibroScan or Fibromax, because in my country, Fibromax, it is used a lot. Other things, yes, I think we must have a similar meeting with hepatitis delta. This is really, really necessary. Absolutely. In some country, like in my country, it is also a problems, because, and also I think we must have other mixed things about the difference between the social system, between the insured system, because we discussed, like professor told, if we discover a patient, we must give him therapy. But in majority of the country, I don't know, in Romania, for example, if you don't pay insured, you don't have any chance to have access to the therapy. And this is discussion about discrimination, about to eliminate hepatitis. We cannot to make elimination if we don't speak one voice, and this voice to be also for patients who don't have money to pay uninsured. Yes, Yeah. fully agree with you, I agree. Marinela. I fully agree with you, Marinela. We have to work together, patients, doctors, and politicians. And politicians should be very well informed, because sometimes they are not informed and they don't know the real situation. I have a very short comment. Probably the policymakers are not aware of a problem, difficulty they invest in the problem. Therefore, the diagnosis could be important data in order to force him, okay, be careful, you have X amount of 600 or 100,000 people with this disease. If we do not perform screenings, diagnosis, they can maintain blind for the problem. I think it's very important to simplify diagnosis as a first step in order to go for the elimination and give the patient this opportunity to be cured. I think it's important. Ya, esto es muy importante, lo que se ha dicho ahora últimamente, sobre todo las diferencias entre los sistemas de salud mundiales. Ya vemos las diferencias en Europa, y después la epidemiología, que se están dando cifras que son estimativas, porque tampoco no se conoce realmente cuántos pacientes tienen hepatitis delta. No. O sea, estamos utilizando cifras de pacientes que van a los grandes hospitales y que tienen enfermedad más avanzada y más grave. Quizá tendríamos que empezar sabiendo más claramente la prevalencia,
la frecuencia en cada población. Sí, yo creo que exactamente esto es así. Esto nos ha pasado también con la hepatitis C. Cuando no hacíamos grandes cribados, la hepatitis C era una especie de lacra que decíamos que el 80-70% de las hepatitis C eran crónicas. Hoy sabemos que no es así. Sabemos que hay solo un 40%, 50% de hepatitis C realmente activas. ¿Por qué? Porque hemos hecho grandes cribados de muchos cientos de miles de pacientes. Si no hacemos un diagnóstico completo, no vamos directos al problema, no sabemos realmente el impacto del problema. Y eso es lo que nosotros creemos que estamos haciendo actualmente. Estamos haciendo esto a todo paciente que tiene hepatitis B, el antígeno de superficie, hepatitis B, le hacemos el anticuerpo antidelta, y no porque lo pida el médico, sino porque ya consideramos que existe un riesgo. Y estamos viendo prevalencias superiores a las predichas. De momento, más el doble de las que esperábamos. O sea, probablemente haya ahora. También tenemos que ver el grado de severidad de estos pacientes, porque estamos encontrándolos en asistencia primaria, pacientes que no están viniendo al hospital. Entonces, esto quiere decir que vamos a intentar ver ese cuadro, ese pixelado de la hepatitis delta, y creo que es una cosa que se tiene que hacer para ver la verdadera situación de esta infección. Se va a hacer de todas, pero esta también estaba un poco, digamos... Está muy olvidada. Sí, estaba muy olvidada. Ahora tenemos... Estaba escondida en un armario donde no la veía nadie. Ahora podemos sacarla de ese armario, mostrarla al mundo para ver realmente cuál es la situación. Y coincide que ahora hay alguna alternativa que no es tan tremendamente agresiva como las que antes se le daban. Que es lo más importante, curar. Tenemos 3 palabras pedidas y Yes. ya para dar finalizada esta reunión. First, Primero el doctor Mauricio. Yanola Cola. It's waiting. Yanola. Sí, Yanula, Mauricio y Victoria. Hello. Hello, to Yanula. everybody. Hi, my name is Yanula Gulay. I'm the president of the Prometheus Association from Cyprus. And I would like to say it's a great honor for me to be participating in such an event. 2 continents to join forces, Europe and Uruguay. I saw so many countries to be here and talk about one very burning subject like the hepatitis C. I would like to have a question about the hepatitis D, because it's something that we will find it in front of us since we haven't secured the elimination with the hepatitis B. We haven't, let's say, achieved to give to the elimination, either because we have a lack of medicine or we haven't, let's say, fulfill or implement the 5 pylons of the WHO, or for political ways or economical ways, I don't know what. But from your estimation, what we will have in front of us in the future with the hepatitis D? You're talking, sorry? I have forget, I don't listen too much. Sorry, can you repeat The last word. Your specific question. Yes. Yes, my question is, since we haven't secured the elimination with the hepatitis B, are we going to have more problems with the hepatitis D? D. Okay. Yes. The problem is, I think it's very difficult to eliminate hepatitis B, in my opinion. Hepatitis B is incredibly prevalent, a lot of million people, and at biological level, it's very complex. You can decrease the impact, but difficulty to eliminate. But however, even in this case, hepatitis D, we have the hepatitis D people infected. We must to try to attack for this question. The prevention of hepatitis B is obviously useful for hepatitis delta. Obviously, if you take the vaccination, you prevent all this prevention of blood banks, for instance. However, in addition to the prevention, must the curation. We cannot forget the people who is infected now, and also the possibility to infect. That is the problem. And also hepatitis delta is very complicated. But if you prevent hepatitis B, you are preventing hepatitis delta. This is absolutely sure.
But if you have hepatitis delta, you must be aware of hepatitis delta, is the first question. And in order to give you or the patient the opportunity to receive this new treatment, which is absolutely not aggressive, and probably the utilization of this treatment could be very important for widespread and also eliminate some of this burden of this disease at global level. But the first is to know what is the burden, because nobody knows the real burden, the real prevalence of this infection. I think this first prevention, obviously, vaccination, after diagnosis, and after diagnosis, treatment. But in this order. This is my opinion. Thank you. Dr. Orrego, please. Dr. I Hello. am Dr. Orrego. I am representing the Colombian Hepatology Association. I am the past president of the association, and it's a real pleasure to be here and an honor to participate in this interesting event. And, my comment is that, fortunately, in Colombia, we have an established hepatitis C treatment by the government. The government purchased initially sofosbuvir and now sofosbuvir, and it's the treatment that we have been using at this point. Interestingly, we have at least, according to the prevalence of the country, around 340,000 patients with hepatitis C. But the interesting part is we have just treated in the last 4 years 3,000 persons through this centralized purchasing made by the government. I think we are really, really behind. And we have to focus now is on the diagnosis of hepatitis C. Most of the population that we are seeing at this point are people who are co-infected with HIV. And the interesting part also is that in Colombia, for example, the genotype that was most prevalent in the last 10 years was 1B. And now in the last 2 years or 3 years, the most prevalent genotype is genotype 4, that is mostly in patients who are co-infected with HIV. So we are seeing that, and I don't know in the world there is something like that happens in Colombia, because when you review the literature, you don't see that people have been changing the genotypes of people who have been infected with hepatitis C, and now the most prevalent genotype that we have is genotype 4 because of these co-infected patients. And, this is the message that I wanted to share. Now we have very good response rates. It's around 98% of people who have been treated during the program in the last 4 years since the centralized purchasing started, given by the government. Yeah. And reference, in order also to discuss about the hepatitis delta, we have, our guidelines, the hepatitis B guidelines. We recommend to investigate hepatitis delta in all patients with hepatitis B. So we have that established also in our guidelines in Colombia. Yeah. Thank you. No, thank you, Mauricio, because it's absolutely, your recommendation is the official recommendation for the international guidelines, but sometimes the guidelines are not laws. That means are recommendation, but not laws. I constantly say that. The question, the guidelines say, I recommend to you, but the policymakers say, okay, wait, who pays for that? I say the patient pays for that, not you. Okay, this is only a question about the genotypes. Is very, very normal, because hepatitis C is vastly reducing in drug addicts people with co-infected HIV, and in this case, the genotype 4 have been increasing in proportion, probably due to that.
and in decreasing 1B was most prevalent, has been cured for the normal people. But I think, in my opinion, the treatment we have is very similar effectivity against all these genotypes. This is my opinion, I don't know. But really, the proportion of all the genotypes have been increasing in parallel with the decrease of the more normal genotype. And thanks for your for the idea hepatitis delta. I think your country is an example in this one. I would like to force the policymaker here and the health maker here to do that the same. We are making here in Barcelona, probably at the end, after this example, widespread this system. I think it's very important. And we can share data. You have data from your country. It would be very interesting about that. Thank you. Victoria, please. What is your question? ¿Qué tal? Primero agradecer la oportunidad de todo este contacto con otras organizaciones y con otros médicos. Y después un poco saber la opinión del doctor. Nosotros, we have achieved here in Uruguay the universal treatment for all the patients from F0 to F4. No hemos logrado que they get treatment as we would like. There are not enough patients in treatment. But we have achieved that to simplify the diagnosis here. And hemos podido aplicar el APRI como método de diagnóstico y quería saber la opinión del doctor sobre ello. Sí. En vez del FIB4, para poder simplificar el árbol de diagnóstico, pudimos incorporar el APRI. No hemos logrado, por ejemplo, no hemos tenido ningún tipo de... Hemos podido incorporar, tenemos las guías que están para salir ahora recientemente, como tú bien decís, son recomendaciones, y en esas guías están muy avanzadas en los aspectos de la hepatitis C, pero no tanto así la hepatitis B. Por lo tanto, estamos muy lejos de poder diagnosticar hepatitis delta, que también sabemos que es un problema. Pero bueno, haciendo como un raconto y espero no haber sí, seguro, no te preocupes. Mareado con el tema. No. Preguntarte cómo considerabas tú el método del APRI como en sustitución del FIB. Bueno, y el APRI lo aplicamos cuando el APRI da dudos entre el 0,7 y 1,5, ahí es que se logra derivar al paciente a FibroScan. Sí, no es una mala decisión. Hay muchos artículos, algunos recientes, que comparan los métodos, nos ponen muy cerca el APRI del FIB4, el área bajo la curva son similares, pero casi siempre es mejor el área bajo la curva, o sea, la sensibilidad del FIB4. Si no se dispone de según qué datos, pues ok, pero siempre que se pueda, bueno, lo digo yo y lo dicen muchas publicaciones. Hay recientemente un Lancet en pacientes infectados con HIV que dice exactamente esto, o sea que a la hora de comparar los índices séricos, el que mejor sale es el FIB4, pero tampoco es tan incorrecto aplicar el APRI. En un momento determinado creo que es una buena estrategia y la idea sería derivo al paciente para que el paciente tenga una monitorización más precisa en adelante. Lo importante es que se descarte con estos índices el que ya no tienes que enviar, no tienes que estar sufriendo para recibir un FibroScan ni viajando a otro sitio. Y luego, cuando son por encima de un dintel, casi la garantía de fibrosis es directa. ¿Para qué? Para que se tomen decisiones en base a esto. O sea, yo lo veo correcto. Lo otro que has comentado, pues sí, realmente es un problema porque nadie ha hecho todavía un cribado de hepatitis B, ni en mi país, ni en el tuyo, ni en el de ningún lado. Yo creo que hay que incluirlo. Y de nuevo nos encontramos con los problemas políticos. Hoy por en día una serología hepatitis B es muy barata, pero alguien piensa que es mejor invertir en armas o en grandes estructuras que después no se utilizan para nada, que en un diagnóstico amplio de la población con menos de $1 o con $2 para hacer un diagnóstico. O €1 es similar. Creo que es importante que todos los que estamos aquí y más potenciemos esta idea. Y claro, si no sabéis si es hepatitis B, no sabéis si es hepatitis delta, esto es obvio. Pero hay que empezar por la hepatitis B. Si ya lo sabes que es hepatitis B, porque ya lo has testado, sigue el proceso, sabes si tiene una hepatitis delta. Yo creo que es muy importante no pararse ahí porque
nadie se le ha ocurrido pensar en la hepatitis delta porque no tiene cara de tener una hepatitis delta. Las hepatitis no tienen cara, tienen sufrimiento. En este caso yo creo que hay que seguir, ojalá en un momento determinado, la política de hepatitis C se amplíe a la hepatitis B. El que no se cure no significa que no se pueda bajar mucho el impacto de la infección, todos lo sabemos, a menos carga viral, menos riesgo de cirrosis, menos riesgo de hepatocarcinoma, menos riesgo de problemas. Y si no se cura, al menos se frena la replicación viral de una forma muy importante, el 80-90% de pacientes. Esto es bueno. Y sobre todo sabes que existe otra posibilidad y es esta. Yo creo que cualquier actividad de difusión, de presión sobre los políticos, recordando lo que he dicho, de vez en cuando hay que invertir en vida, no en muerte, que digo yo cuando se invierte en armas, ¿no? Entonces yo es una frase que me van a permitir que la diga con una cierta potencia. Thank you, Professor Rodriguez, for your words. I think we can finish this meeting, and I am sure that we have learned a lot, and perhaps in the future, or I am sure that we need more meetings like this. Necesitamos más reuniones y hablar más y informarnos, y después de esta reunión salimos con más información y con ganas de ir haciendo cosas que ya hacemos, pues adelante. Más. Nada. Que podamos. Muchas gracias a todos y acabamos la reunión. Gracias. Ha sido un placer enorme conocerles y ver que hay muchas personas comprometidas en esto que se llama curar a las personas, que esto es fantástico.